Esta semana en el Popcorn tenemos un detrás de cámaras de Un Lugar en Silencio parte 2. Entrevistamos en exclusiva para Panamá al elenco de esta esperada película. Regalaremos pases a la premier del musical En el Barrio y mucho más. Bienvenidos amigos Cinelovers al estreno de la nueva temporada de El Popcorn. Yo soy Oscar Ruiz, estoy demasiado feliz de estar de regreso con todos ustedes. Los he extrañado un montón, Cinelovers, no tienen idea y tenemos bastante de qué hablar. Una pequeña pausa nos tomó para recargarnos de energía y volver con todo para una nueva temporada, arrancando la temporada de premiaciones de películas grandes, de blockbusters. Así que ahora es cuando vienen las películas que todo el mundo quiere ir a ver en la pantalla grande y todas se las tendremos aquí en el Popcorn. Síganos en redes sociales y coméntenos desde dónde están viendo el programa, qué les gustaría ver esta nueva temporada y todo lo que han visto recientemente. Manden esos comentarios y recomendaciones @elpopcornpty. Los estamos esperando en nuestra nueva cuenta de Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube para que se suscriban. Arrancamos con un especial que hace 1 año y 3 meses grabamos en los Estados Unidos, en Ciudad de Nueva York, justo antes de la pandemia. Tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia al estilo de Un Lugar en Silencio parte 2. Ya se encuentra en los cines de Panamá. Sé que muchos ya la han visto porque estaban esperándola desde el año pasado. Yo la amo, la he visto ya varias veces y no me canso de verla. ¿A ti qué te pareció? Cuéntanos, por favor, estoy ansioso por leer esos comentarios. En fin, regresando al año pasado, hicimos las entrevistas con el elenco, vivimos la experiencia, fuimos como una parte de una experiencia de museo donde vimos escenas de las películas, vimos vestuarios originales, la pasamos increíble. Luego cayó la pandemia y tuvimos que guardar todo ese material hasta que finalmente estrenó la película en los cines de nuestro país y podemos compartírselas. Y qué mejor manera de arrancar una nueva temporada del Popcorn que al mejor estilo international. ¡Oh sí! Y arrancando con la primera entrevista exclusiva que tenemos para Panamá. Ella es Millicent Simmonds, que interpreta a Reagan, la hija del personaje de Emily Blunt en Un Lugar en Silencio parte 1 y parte 2. Y hablamos sobre su evolución de la primera película a la segunda, así que vamos a ver qué nos comentó. Millicent, it's so nice to see you again. We've seen you evolve from the first movie to this one, where we see you as a small girl, and now you've evolved to a strong young woman who's trying to do everything that she can to make a difference. What would you like other young women around the world, when they see the movie, to take away from this? Thank you so much for saying that. I think that Regan has gone through a lot from the first movie to the second movie. The loss of her father, and they've shared so much going on now with her family, the stresses that they're facing. They realize they can't stay where they are. They need to make their own journey. It's a crazy time for them, and there are a lot of people in general, and women too, who often face this, and I hope that they can find the confidence in themselves, no matter what situation they're facing, to persevere, and that they can do it. And I feel like that's what Regan does in this film. Was it any easier this time around when you did the first movie? Was it less scarier? Was it less tense? How was this experience compared to the first movie? I think the second one has a lot more, it was tense, a lot more tension here. It had a lot more action, a lot more emotional layers that she has to navigate. We don't know what's happening out there. Regan doesn't. And also, we're now dealing with the loss of a very important person, right? And that has affected her and all of them in the film. It was fun to see everyone again, to be reunited, and it brought back so many memories. You know, we didn't have to go through the building of the world, that slow process, or the developing of our relationships. When we came back together, it was just instant connection again. Now, when you read the script for the first time, how exciting was it? How was it that first day when you read it and said, you know what, we're going to get back to it and it's going to be amazing? Well, John, he FaceTimed me. He brought the idea before I saw the script. He pitched the idea to me, and it said, "Okay, Millie, I need to know how you feel about this.
Tell me your honest opinions. Tell me what you want in this one and what your thoughts are. And he pitched like a 45-minute story, and every word out of his mouth, I'm just saying, oh my God, it was so different from the first one. I mean, when we finished the first one, we thought, who could follow that? We don't need a second one, but you can see with the right ingredients, the perfect cast, the perfect story, the perfect director, it all comes together. I'm so happy. Well, you're amazing in it, and I want to thank you, Millicent. Thank you so much. Esa es apenas la primera entrevista. Millicent Simmonds la entrevistamos en la primera película, ahora en la segunda ha crecido un montón y de verdad que su rol en esta segunda película es crucial. Es una joven que, como bien mencionaba, es una líder para muchas jóvenes alrededor del mundo que encuentran y empiezan a tener confianza en sí mismas. Así que qué gran mensaje y qué bonita historia la de Millicent que nos cuenta para todos ustedes Cinelovers en Panamá. Nueva temporada del Popcorn, pero hay segmentos que se mantienen y cosas que jamás van a cambiar, como los saludos, porque a ustedes les encanta que les mandemos saludos cuando están en sintonía de nuestro programa. Por acá, saluditos para Maritza Espino, para Indira González, Susana Silvera, también para Alicia Vero, Divergente 389. Me gusta mucho el programa. Muchas gracias, Divergente. Dice Carol, me encanta ver el programa, súper genial. Zuleika Soto desde Campo Limber, gracias a todos los que nos han extrañado, los extrañamos muchísimo, ustedes también. Ahora es momento de irnos con Ani Duque, que también los extrañó un montón. Y Ani, ¿será que aprovechaste este tiempo libre para recargarte de energía también? ¿Cómo vienes para esta nueva temporada? Ani, vamos contigo. Claro que estoy lista, Oscar, y estoy súper activada con esta nueva temporada. Yo sé que ustedes también, Cinelovers. Por esta razón les voy a recomendar una serie que está buenísima. Se llama Vincenzo. Suena italiana, pero es una serie coreana. Y esta serie es una de las más vistas de la historia de la televisión coreana. Estrenó este año en febrero. Vincenzo trata de un chico de Corea, un niño de Corea que se va a vivir a Italia. En Italia, en lo que creció y todo lo demás, empezó a trabajar para una de las familias más top de la mafia italiana. Y por eso adoptó el nombre de Vincenzo Casano, porque Casano era el apellido de esta familia. Pero ¿qué sucede? Por cosas del destino, él se tuvo que regresar a Corea. Y allá en Corea empezó a trabajar de abogado italiano. Pero él tenía otra cosa en la cabeza. Él necesitaba recuperar unos lingotes de oro que estaban escondidos debajo de un edificio que estaba pronto a demolerse. Esta serie es lo máximo porque reúne lo mejor de las series de mafia, de las series de abogados. Tiene acción, tiene drama, tiene comedia, una comedia muy buena. Y tiene unos personajes múltiples que están buenísimos, de verdad que son lo máximo. Yo les recomiendo Vincenzo, está genial. Vamos a continuar con más del popcorn y esto es el tráiler de la semana. You're going on a journey through memory. All you have to do is follow my voice. We're closed. I know, I'm sorry it's late. We have time for one more job. When the waters began to rise and war broke out, nostalgia became our way of life. There wasn't a lot to look forward to. So people began looking back. Nothing is more addictive than the past. No, put me back. Put me back. I understand. She's moved on, and you should too. People don't just vanish. To find where she'd gone, I had to know where she'd been. Was she running from the past? Or racing back towards it? How much did you really know her? How much did you love her? Who was she? Who was she when not with me? You think you want answers? Well, you don't.
Where is she? Where is she? Arson, bribery, murder. People love their secrets. Don't go down this path. Stay here, in this life. I've turned a blind eye to plenty. I have to do this. That machine of yours, how close can you get before the illusion's broken? You're going on a journey. All you have to do is follow my voice. Ani, qué buen avance, qué buen trailer para estrenar esta nueva temporada de El Popcorn. A todos ustedes nos encantaría saber qué les ha parecido la nueva temporada hasta ahorita, qué les gustaría ver. Coméntenos en redes sociales, síganos en @elpopcornpty. Recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Tenemos un canal para que ustedes se suscriban y sean parte de nuestra comunidad Cinelover. Tenemos que ir al primer cambio comercial, pero al regresar tendremos entrevista con Cillian, Murphy, Djimon, Hounsou y más adelante Emily Blunt también nos acompaña en este estreno de temporada de El Popcorn. Ustedes no se despeguen, que ya regresamos. Estamos de regreso con la segunda parte del gran estreno de esta nueva temporada de El Popcorn. Feliz de estar de vuelta, de poder conversar y ponernos al día con todo lo que ha pasado. Sí, porque en este mes que nos dimos a la tarea de vacacionar y relajarnos un poquito para, obviamente, regresar con mucha más energía. Nuevas series, cancelaciones, películas, estrenos, así que tenemos bastante de qué hablar. Seguimos con este estreno de temporada y especial de Un Lugar en Silencio parte 2. Ya se encuentran los cines de Panamá finalmente. 1 año y 3 meses de espera y llegó. Y también llegó en el mejor momento porque pudimos estrenar con esta película que nosotros amamos en El Popcorn, esta nueva temporada para cada uno de ustedes Cinelovers. Y hablando de nueva temporada, hay nuevos segmentos y algo que nosotros nos encanta aquí en El Popcorn es poder recibir esas recomendaciones de series y películas de parte de ustedes, porque ustedes, en fin, son mucho más que Ani y yo. Cada uno tiene cierto chance de ver una película o alguna serie, pero ustedes son un montón, miles de cinelovers que nos mandan recomendaciones, y por eso incluimos este nuevo segmento que se llama Recomendaciones Cinelovers. Creativo, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué nos tienen ustedes que han visto recientemente en casa y que quisieran que otros Cinelovers también disfrutaran. Ustedes pueden mandar sus sugerencias a nuestras redes sociales. Vamos a ver qué tenemos esta semana en las Recomendaciones Cinelovers. Janine Gastón recomienda El Inocente, New Amsterdam y Sweet Tooth. Carlos L. Peraza dice que Castlevania 4ª temporada y también Love, Death and Robots. Yuri Rivera 507 quiere recomendar The Handmaid's Tale, esperando el miércoles para un nuevo capítulo. Súper enganchada con esta serie. Abigail Suset dice que Shadow and Bone, lo mejor, y hoy acaban de renovarla para la 2ª temporada. Gracie 2525 recomienda Sweet Tooth, la amé a 1000. Ricard Lomo comenta que El Inocente mezcla el suspenso y algo de thriller policíaco bien recomendable. 0684 Canon recomienda Tribus de Europa. Está a otro nivel. Mezcla acción, suspenso, ficción bien equilibrada para hacer de la primera temporada un éxito. Hugo Enrique 04 dice que Better Call Saul es la mejor serie en emisión actualmente. Roza a la perfección, más nada que decir. Y Melanie Pack dice que acaba de terminar Outlander en Netflix y no sé cómo esperó hasta ahora para verla. Gracias, Oscar. ¿Y qué les parece, Cinelovers, si nos vamos a ver un detrás de cámara de una de las películas más esperadas? Un Lugar en Silencio 2.
Quiet Place Part 2 picks up right where Quiet Place Part 1 left off. The idea of these kids and this family dealing with their safety net being taken from them. Evelyn is now a single parent, newborn baby. The barn's burnt down, the house is destroyed, and she's out there on her own and she has to protect these children. They are forced to go out into the world and see how other people lived. So they literally leave the path of safety and go into the unknown. It's harrowing, it's terrifying, but at the core of it, it's a very human story. I don't know why you came all the way up here. There's nothing left. Please. She's just trying to keep everybody alive and discovers that there's other people out there, and the world changes in an instant. There are people out there worth saving. You don't know, do you? Oh, I do. We answered all those questions that the audience was asking about day one, especially how did this all start? Every step is much more treacherous. It definitely ratchets up the tension, and you know they're not safe. Simplemente sin palabras, qué buen detrás de cámaras, Annie. Qué buen detrás de cámaras. Quiero ver la película de nuevo. Y eso que ya la he visto varias veces, pero me dieron ganas y quedé picado por verla de nuevo. Ustedes saben que yo soy fanático de Un Lugar en Silencio. La segunda estuvo tan buena como la primera y anunciaron por ahí que supuestamente va a ser una trilogía y con la tercera película cerraría entonces esta historia de Un Lugar en Silencio, que por mí fuera vería 1 millón. O sea, me encanta. Si todas la siguen haciendo tan bien como han hecho la primera y la segunda, yo podría ver muchísimas películas más. Pero nada, qué buen detrás de cámaras. Si ustedes ya fueron a ver Un Lugar en Silencio parte 2 y quieren comentarnos en redes sociales qué les pareció y su puntaje del 1 al 10, háganlo y pueden salir en el millómetro de la semana. Y hablando de Un Lugar en Silencio parte 2, tenemos entrevistas con 2 mega actorazos. El primero, ustedes lo conocen por una serie que yo sé que son mega fanáticos, que se llama Peaky Blinders. Él es Cillian Murphy y también tendremos a Djimon Hounsou, 2 nuevas incorporaciones a la saga de Un Lugar en Silencio. Nuevos personajes, nuevas historias, más estrés en la película. Conversamos con ellos y vamos a ver cómo nos fue. Cillian, Djimon, welcome to Panamanian Television. It's such a pleasure to meet you guys. This movie has built up such a huge fan base since the first one. I wanted to know if your decision to be a part of the sequel was based on perhaps an actor's challenge for a different role, or more based on you liked the first film so much that you wanted to be a part of this one? Well, for me, it was both. Both, you know, both of those. I love the movie, the first movie, so much. And then the idea of expanding that story that John has done so brilliantly in the writing of it. And then obviously the challenge of a lot of kind of non-verbal performance, which is always exciting to try and... Yeah, I would definitely say the movie was, the first one was such a great success. And being called on to the second one, the challenge also to be part of a film where you're not using verbal language to explain situation or needs, was also a nice place to be. Silence is such a crucial part of this film. And now speaking of John, how was it working with John? People are most likely used to him as being a part of a comedy, and he's so dedicated and serious with this project. How was it working with him as a director? Wonderful. I was quite pleased coming on board and listening to him give me notes. They were mostly emotional notes, and it's quite refreshing to be working with an actor who's so emotionally has an amazing bank account, emotional bank account. Yeah. I mean, to really trying to convey a moment to you and just like
use emotions to try to, articulate what he's trying to say. I thought that was quite, that shows how much of a, great actor he is, but also a great communicator. He's very passionate. You can tell that he's very passionate about this project. As actors, you take away experiences from every film that you do or participate in. What was your biggest takeaway from being a part of A Quiet Film? A Quiet Place, A Quiet Film. Well, first of all, we should tell you, myself and Djimon have not yet seen the movie. Oh, really? Yeah, no, yes. we haven't. So we've not yet seen the movie, but everybody else has told us about the movie. Yeah. Obviously, we read the script and we're part of the process. What I certainly took away from the first movie was the fact that it was so emotionally compelling. Yeah. And it on paper is it's a genre movie, but it's so unconventionally a genre movie, and that it to me it was a movie about family and about loss, and it really, really resonated with me. And that's what I hope audiences will take away from the second movie also. What do you expect to see now that you haven't seen the movie yet? You being a part of the script, you were running all around and being chased by aliens. Yeah, we didn't see those. Yeah, you didn't see those. I know, that's so curious. We never experienced those, yeah. You've been a part of different films where you've obviously had to film without, what the end result will be, call it visual effects or whatnot. Do you imagine yourself already what those scenes are going to look like? Well, you see, that's funny. I've never actually done a CGI movie. Oh, really? Ever. I've never done a green screen movie. Yeah. So I don't know what that experience is. And we were talking about this. There was no green screen in this movie. Yeah. Or no tennis ball acting. It was, the creatures are placed in afterwards. Okay. The real creatures, obviously not real, but in the set. For there was none. Sort of the idea of a real creature, can be placed in later, but we never really had a ball to look at. Look here, it's coming from there. Yeah. Yeah. No, a little higher. That's about that creature. Yeah, a little bigger. Yeah, no, we didn't have that. Hopefully people will just focus on the movie, not chit chat, and just enjoy. Silence is so crucial. And they're gonna get that will be quite disrespectful if people were chit chatting. But would you even? So that's a lack of paying attention to the film. So then you shouldn't be in the theater. You should be out of the movie, right? I agree. Thank you guys so much. It's been such a pleasure. Have a great one. Hope you enjoy the movie as well. It's really good. ¡Qué tipazos! Honestamente al inicio yo estaba un poquito como que intimidado porque son dos actores que son muy profesionales, se nota que son como que muy rectos. Hay tipos de artistas que tú sabes que tú puedes como que vacilar y llevar la entrevista un poquito más informal, y hay otros que son un poquito más como que por la parte seria. Al menos Cillian es más por la parte seria, Djimon estaba un poquito más como que relajado, pero por ahí fue la entrevista y me encantó poder conversar. Yo soy apasionado de la interpretación, de la actuación, y ellos también, así que fue una buena conversa muy amena y de verdad que la pasamos increíble, y sus personajes la botan en esta segunda entrega de Un Lugar en Silencio. Al regresar del cambio comercial, pues el momento que muchos estaban esperando, la segunda entrevista que le hemos hecho a la hermosísima, espectacular y talentosa Emily Blunt nos acompaña aquí en el Popcorn en exclusiva para Panamá para contarnos todo sobre esta segunda entrega de Un Lugar en Silencio. Ustedes aprovechan y sigan en redes sociales a @elpopcornpty. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. @Oscar Ruiz C. Esa es mi cuenta de Instagram para recomendaciones, para saluditos y mucho más. Vamos al cambio y regresamos con Emily Blunt en este estreno de temporada del Popcorn. Estamos de regreso con la parte final, último bloque de este gran estreno de temporada de El Popcorn. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? De verdad que toda su retroalimentación, su feedback es súper bien recibido, así que coméntenos en redes sociales @elpopcornpty. ¿Qué les gustaría ver esta temporada? Porque este apenas es el primer episodio de muchos más que vienen. Por lo tanto, ustedes sigan enviando esas recomendaciones y feedbacks @elpopcornpty. Con gusto las vamos a recibir. Y hablando de redes sociales, vamos con saludos por acá. Dice Casey, pendiente desde Panamá Oeste, me gustaría ver reviews de películas de terror nuevas.
películas, la mayoría que he visto son muy malas. Casey, te entiendo, pero ya tienes Un Lugar en Silencio parte 2 y El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, que ahorita vamos a ver cuáles fueron sus puntajes para el millómetro. Saludos chicos, son lo máximo. Saludos desde Santa Ana. Gracias por alegrar mis domingos. Gracias a ti por alegrar nuestros domingos. Eso era para Anay Kaylee 287. Otero Wendy, saludos también por acá desde Tocumen, a la familia Sánchez Muñoz, siempre en sintonía. Estreno, cine retro y series, todo eso viene, así que gracias por disfrutar del popcorn en familia. Ahorita tenemos que pasar a la pantalla grande y ver qué más ha estrenado, qué tenemos en los cines de Panamá para disfrutar. Estos son los estrenos de El Fin. Y yo acá estoy emocionada porque esta película a mí me encantó. Es más, me fui al cine con protección y todo, del miedo, ¿no? Bueno, ahora te toca a ti. Yo quiero conocer tus reacciones, quiero conocer tu puntaje. Vamos con el millómetro del Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Fiorella Shanice le da un 10 de 10. Excelente el trama. To Love Sally le da un 7. Esperaba más escenas de terror. Por lo demás, bien, buena trama. Select 28 le da un 10 de 10. Hasta el momento es mi favorita. No es el clásico terror que esperas, pero tiene muy buena historia y el desarrollo de la misma. Y como siempre, los mejores exorcismos de la mano de los Warren. Jesús González 969 le da un 9. Un tanto predecible la película, pero estuvo entretenida. Más P2317 dice que es la mejor de las 3 conjuros y le da un 10 de 10. Suspenso toda la película. The Beto 26 comenta: me encantó. La verdad me mantuvo al borde en cada momento y le da un 9.5. Y Clarisa Cabeza M le da un 7. No era película de miedo, le faltó y quedaron temas inconclusos. Gracias Cinelovers, gracias Annie, gracias por dejar sus puntajes en el millómetro. Y si tú acabas de sintonizar y dices, bueno, yo también quiero dejar mi puntaje en el millómetro y que mi opinión y mi crítica salga en el programa, bienvenido sea. Simplemente tienes que irte a nuestra cuenta de Instagram o de Twitter o de Facebook o en YouTube, el Popcorn PTY. Ahí busca alguna imagen o video de cualquier película o serie que hayas visto recientemente y en los comentarios nos dices qué puntaje le das del 1 al 10 y por qué, y puedes salir en un próximo programa de El Popcorn, porque en El Popcorn el verdadero crítico eres tú. Ahorita es momento de pasar a nuestra entrevista estrella. Ella es una actriz que yo amo, admiro muchísimo desde que la conocí, desde que la vi por primera vez en El Diablo Viste a la Moda hasta ahorita. Me parece que es multifacética, súper talentosa, papel que hace lo saca muy bien. Se nota que es una apasionada por la interpretación y le sale de manera tan natural. Les hablo de la hermosísima Emily Blunt, que por segunda vez tenemos con nosotros aquí en el Popcorn. 2 veces que de verdad me enamoro cada vez más de ella. Y ahorita tuvimos la oportunidad de regresar y conversar para que nos cuente un poquito más de cómo ha evolucionado el gran cambio de la primera película o de Un Lugar en Silencio a la que tenemos ahorita, la segunda parte que se encuentra en los cines de Panamá. Así que vamos a ver qué dijo Emily Blunt en exclusiva para el Popcorn en Panamá. Hi Emily, welcome to Panamanian television. First off, you were amazing in the movie. Just simply amazing. You were always amazing, but it was so much fun. Oh, good. Now you're like this badass mom who's doing everything and she needs to take care of her children. Yes. I remember watching the first film and I said to your husband, to John, I said, this is my favorite movie in the past few years. And he was like, really? And it still is. It was such a good movie, and at the end of that I said, there has to be a sequel. Like, every fan knows that there has to be a sequel. Sure. Did you know up front that there was going to be a sequel, or when did you find out? To be honest with you, we were very reluctant to sort of entertain the idea of a sequel because the first one was so precious to us, and I don't believe in everything being sequelized. Yeah. Like, I think sometimes it can be overboard.
But I think we both, it became unavoidable, you know, that there was this real investment in the characters, in the film, in the desire to see what happens to them next. And as much as we dug our heels in initially, I think John just came up with this unbelievable idea for it that he started to pitch me. I remember it was a few months after the film came out, he pitched me the opening of this film. How was it? How was your reaction? Oh, I knew. I just knew I didn't have a leg to stand on anymore. I just knew that we'd have to do it because it was just so undeniably exciting and brilliant. And I think those ideas, once you have those ideas and they stick to you, it's really hard to shake them. And then it just starts to percolate and shit. And then he wrote it. I don't know if it happens to you, but it happened to me when I watched the movie. Both of them. I didn't want to bite my popcorn. I was like, if I chew, it's gonna be loud and I'm gonna like spoil the movie. How do you think would be the best experience for people to go watch it? Should they buy snacks? Should they stay quiet? Snacks. No snacks. I think the concession stands around the world are sort of hating the Quiet Place film. Because, like, but it's all part of the ride. It's all part of the experience. I think you should eat before you go. Yeah, because imagine eating nachos in the middle of the movie. You can't. Yeah, you can just And I think that's what I love about the film is that it isn't a film that you watch, it is a film that you viscerally experience, that you're a part of. You are as engaged in it as the characters are. So that sense of immersion is really cool. Now, why do you think A Quiet Place Part 2 is the movie for everyone watching Panama? Like, people love it, but why is this movie that they have Because to see? it's jaw-droppingly exciting. It is horrifying and harrowing, but hopeful. There's some action set pieces that are just will keep you on the edge of your seat. I'm so stressed out after watching it. Good. I know. You need a drink? I need a big drink. So thank you so much. You are so awesome. You're the best. Thank you very Emily. much. Cheers. Gana pases a la gran premiere del musical En el Barrio. Síguenos en redes sociales, @elpopcornpty, @OscarRuizC y @It'sAnnieDuque. Vete a nuestra cuenta de Instagram, @elpopcornpty, busca la publicación de En el Barrio que dice participa aquí. Le das like y debajo en los comentarios tienes que decirnos si pudieras hacer una película musical resaltando lo bueno de Panamá, ¿qué título le pondrías? Las mejores respuestas ganarán pases a este increíble preestreno. En el Barrio llega a los cines este jueves en Panamá. Ya ven por qué yo me enamoro una y otra vez de Emily Blunt. Saludos a John Krasinski, su esposo, que es un tipazo también y es el coescritor y director de las dos películas. Pero ella es un espectáculo, es súper talentosa y tiene un don de poder hacerte sentir tan cómodo en la entrevista. Es súper relajada, súper buena gente y es increíblemente buena actriz. Ya la pueden ver a ella y a todo el elenco en Un Lugar en Silencio parte 2 en los cines de nuestro país. Quiero agradecer a Paramount Pictures por esta oportunidad. Amigos de Paramount, lo logramos 1 año y 3 meses después. Ahí está el contenido, ahí está la entrevista y es sumamente especial para mí. 1, porque era la película que más estaba esperando el año pasado. 2, porque pude guardarme el secreto de haberla visto hace 1 año y 3 meses hasta ahorita, porque yo no quería que me estuvieran demandando ni nada, porque yo firmé un acuerdo que tenía que quedarme así de, como dice la película, en silencio. Pero adicional porque fue la última entrevista presencial que pudimos hacer y no me puedo quejar porque estuvo espectacular. Ahorita debido al COVID todas son a través de Zoom y esperemos pronto poder regresar a llevarles así frente a frente más entrevistas para todos ustedes cinelovers que aman a esos artistas y que muchas veces parecen sueños imposibles, pero no lo son. De esta manera llegamos al final de este gran estreno de temporada del Popcorn. Gracias por extrañarnos, gracias por todos sus comentarios, por esperarnos. Y ya estamos de regreso con mucha energía, con buena vibra, recargados para arrancar la temporada de blockbusters. Vienen un montón de películas, así que cuando vayan al cine a seguir cuidándose mucho para que no nos vuelvan a encerrar. Y aquí en el Popcorn les tendremos premios, pases y toda la información que ustedes tienen que saber acerca del séptimo arte y la pantalla chica. La próxima semana seguimos de estreno y de sorpresa porque tuvimos la oportunidad de nada más y nada menos que ver la película En the Heights, sí, En el Barrio. Este musical, yo lo único que les voy a decir que es una de mis películas favoritas. Ya entró en mi top 10 de películas favoritas de toda la historia de mi vida. Me hizo llorar, me hizo reír, me hizo bailar, me hizo cantar, me hizo soñar. Es colorida, es todo lo que la comunidad latinoamericana necesita y queremos que el mundo vea de nosotros. Eso es la película. Está increíble de inicio a fin. La van a amar, ames
u odies los musicales, este te va a convencer. De verdad, no les pego mentira. Está a otro nivel. Y tuve la oportunidad de conversar con su protagonista femenina, Melissa Barrera de México, que es la protagonista de esta gran película, y lo hizo súper bien. La pasamos súper bien en la entrevista. Les manda saludos a Panamá. Hablamos de piel erizada, de todo eso. Así que la próxima semana no se lo pueden perder. Continuando con mucho más en este estreno de temporada del Popcorn. Recuerda, @el Popcorn PTY. Esa es nuestra cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook, de YouTube. Para que nos sigas en todos los canales. @Oscar Ruiz C. Esa es mi cuenta de Twitter, de Instagram. Ahí yo comparto con ustedes lo que veo, mis críticas, las sorpresas, los viajes, todo. Así que nada, será entonces hasta la próxima semana. Gracias por un increíble inicio de temporada y nos vemos en el cine y en el próximo episodio del Popcorn.